Mi hija me miró directamente a los ojos en el aeropuerto de Dubái, presionó algo en su teléfono y sonrió mientras mi tarjeta de embarque desaparecía de la pantalla. Luego tomó su bolso de diseñador, me dio la espalda y se alejó, dejándome sin pasaje, sin teléfono, sin cartera y sin ninguna forma de volver a casa. Mi corazón golpeaba contra mi pecho tan fuerte que pensé que podría desmayarme ahí mismo, bajo las luces brillantes del aeropuerto. La gente pasaba apurada con valijas rodando y niños somnolientos, y lo único que podía escuchar era la voz fría de mi propia hija diciendo: «Deberías haberte mantenido fuera de mis asuntos, mamá». Me quedé ahí, temblando, con 64 años, sola en un país extranjero, cuando un hombre alto con traje oscuro se acercó y susurró: «Finge que eres mi esposa por un momento. Mi chofer está por llegar. Confía en mí. Tu hija se va a arrepentir de esto». ¿Qué clase de madre escucha algo así de un extraño y se da cuenta de que ese extraño se siente más seguro que su propia hija? Mi nombre es Linda Parker, y hasta esa noche, todavía creía que había líneas que la familia nunca cruzaría. Crié a mi hija, Chloe, sola después de que mi esposo, Mark, muriera cuando Chloe tenía solo 10 años. Mark era un hombre amable, con manos ásperas, una risa suave y la costumbre de besarme la frente cada mañana antes de ir a trabajar. Cuando se enfermó, todo pasó rápido. Demasiado rápido. Un año estábamos planeando unas vacaciones familiares en la playa, y al siguiente, yo estaba al lado de una cama de hospital, tratando de no llorar frente a mi niña. Después de que Mark falleció, hice todo lo posible para que Chloe no sintiera todo el peso de esa pérdida. Trabajé turnos dobles durante años en una tienda de ropa. A veces me salteaba comidas para que Chloe pudiera ir a excursiones escolares, tener zapatos lindos y fotos de clase con una sonrisa brillante. Le preparaba el almuerzo con pequeñas notas dentro. Asistía a funciones de baile, ferias de ciencias y obras escolares aburridas donde apenas podía escuchar sus líneas, pero aplaudía como si hubiera ganado un Oscar cada vez. Y Chloe solía amarme por eso. O al menos eso creía. Cuando era pequeña, se metía en mi cama en noches de tormenta y susurraba: «Siempre vas a ser mi mejor amiga, mamá». Si alguien me hubiera dicho entonces que esa misma niña algún día me dejaría abandonada en uno de los aeropuertos más grandes del mundo, me habría reído en su cara. Pero los hijos crecen. A veces crecen siendo amables. A veces crecen siendo egoístas. Y a veces se convierten en personas que ya no reconoces. La primera vez que sentí ese cambio en Chloe fue después de que se casó con Brent Lawson. Brent tenía dientes perfectos, zapatos impecables y una sonrisa que parecía amigable, hasta que notabas que nunca le llegaba a los ojos. Trabajaba en bienes raíces de lujo y le encantaba hablar de éxito, dinero y gente importante. Le decía amigo a todo el mundo, incluso a mujeres de la edad de su madre, y le gustaba bromear con que los sentimientos eran caros y la debilidad era mala para los negocios. No me gustó. Desde el principio. Lo intenté. De verdad lo intenté. Me dije que tal vez estaba siendo demasiado protectora. Tal vez solo tenía miedo de perder a mi hija en una nueva vida. Pero cada vez que Brent entraba a una habitación, sentía un frío que no podía explicar. Chloe, en cambio, actuaba como si él hubiera bajado la luna del cielo. Se reía de todo lo que decía. Cambió la forma de vestirse, la forma de hablar, incluso la forma en que miraba a los demás. Empezó a usar palabras como estatus y apalancamiento, palabras que nunca habían existido en nuestra vida sencilla antes de él. Al principio fueron cosas pequeñas. Dejó de llamarme todos los días y empezó a llamar una vez por semana. Luego una vez cada 2 semanas. Después, solo cuando necesitaba algo. ¿Podrías prestarnos un poco de dinero hasta que Brent cierre un trato? ¿Podrías cuidar al perro una semana? ¿Podrías decirle a la tía Susan que no mencione más esa historia de la casa vieja? Esa última me llamó la atención. La historia de la casa vieja era sobre la pequeña casa amarilla que Mark y yo compramos cuando teníamos 27 años. Era el lugar donde Chloe creció. Era pequeña, alegre y ya estaba pagada antes de que Mark muriera. Después de su muerte, la alquilé porque el ingreso extra me ayudaba a sobrevivir. Con el tiempo, el barrio cambió. Llegaron nuevos comercios. El valor de las propiedades subió.
Lo que alguna vez fue una casa modesta se volvió mucho más valioso de lo que cualquiera hubiera imaginado. Nunca hablaba mucho de dinero, pero Brent preguntaba por esa casa con demasiada frecuencia. ¿Está solo a tu nombre? ¿Tienes testamento? ¿Qué pasará con ella cuando fallezcas? Decía todo eso con una pequeña risa, como si fuera simple curiosidad. Chloe ponía los ojos en blanco y me decía que él solo tenía mentalidad de negocios. Aún así, algo no me cerraba. Entonces, 6 meses antes del viaje a Dubái, Chloe me invitó a cenar en un restaurante elegante del centro. Pidió agua con gas y limón y me tomó la mano sobre la mesa, como hacía cuando era niña. Mamá, dijo suavemente. Brent tiene una gran oportunidad en Dubái. Desarrollo de lujo, grandes inversores. Podría cambiarlo todo para nosotros. Sonreí y le dije que me alegraba por ella. Entonces se inclinó un poco más. Cree que se vería mejor si la familia también fuera, aunque sea por un viaje corto. Habrá reuniones, cenas, mucha gente rica. Si ven que somos cercanos, ayuda. Y la verdad, mamá, te mereces unas vacaciones. Esa última parte me llegó. Hacía años que no hacía un viaje de verdad. Seguía usando la misma tostadora vieja que había comprado cuando Mark estaba vivo. Seguía recortando cupones y comparando precios en el supermercado. Un viaje sonaba bien, aunque en el fondo sabía que no me estaban invitando solo por diversión. ¿Qué necesitas de mí, cariño? Pregunté. Sonrió. Nada grande. Solo sé cálida y apóyanos. Y tal vez podrías llevar los documentos de la Casa Amarilla, por si Brent quiere ayudarte a organizar mejor tu herencia mientras estamos todos juntos. Ahí estaba. La miré durante un largo momento. ¿Por qué Brent necesitaría mis papeles de propiedad en Dubái? Porque conoce gente, mamá. Puede ayudarte. Quiere proteger tu futuro. Proteger mi futuro. Sonaba dulce, pero algo en esas palabras me dejó completamente quieta. Le dije que lo pensaría. Esa noche volví a casa, me senté en la mesa de la cocina y miré la foto familiar en la heladera. Mark con su brazo alrededor mío. Chloe a los 16, sonriendo con brackets. Nosotros en la playa. En Navidad. Antes de que el mundo se volviera afilado, brillante y extraño. Quería creer que mi hija me amaba. Quería creer que ese viaje era un acto torpe de cariño, no una trampa. En las semanas previas al viaje, Chloe me llamó más de lo que lo había hecho en años. Me preguntó si había encontrado mi pasaporte. Me dijo que comprara zapatos cómodos. Me habló de Dubái como un lugar hermoso, seguro, moderno y emocionante. Incluso Brent me llamó una vez para preguntarme si prefería asiento de pasillo o de ventana. Todo era tan perfecto, que me ponía nerviosa. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Hice copias de todos mis documentos importantes. La escritura de la Casa Amarilla, mis ahorros, mis seguros, mi testamento actualizado. Y dejé los originales guardados en una caja de seguridad en el banco. Solo llevé copias en mi valija. No se lo dije a Chloe, no se lo dije a Brent. Una pequeña voz dentro de mí decía, ten cuidado. Y la escuché. El viaje empezó lo suficientemente bien. El vuelo fue largo y me dolían las rodillas, pero cuando aterrizamos, Dubái parecía otro mundo. Altos edificios de vidrio se elevaban hacia el cielo como sueños plateados. El aeropuerto era enorme, brillante y tan limpio que parecía irreal. Incluso el aire olía caro. Chloe parecía llena de energía desde el momento en que llegamos. Brent actuaba como alguien importante. Hablaba rápido, revisaba su teléfono constantemente y saludaba a hombres de traje como si fueran viejos amigos. Ellos se alojaron en un hotel hermoso. A mí también me dieron una habitación linda, aunque no en el mismo piso. Chloe se rió y dijo que simplemente había quedado así por la reserva. Durante los primeros 2 días, seguí la corriente. Fuimos a cenas. Sonreí a desconocidos. Me puse el vestido azul que Chloe había elegido para mí. Asentía en conversaciones sobre inversiones, torres de lujo y compradores privados. Pero empecé a notar cosas. Brent me observaba demasiado de cerca cada vez que surgía el tema de propiedades o herencias.
Chloe seguía preguntando si había traído los documentos. Una vez, cuando creyó que yo estaba en el baño, regresé y lo escuché susurrar con tono áspero: «Si firma esta semana, podemos avanzar rápido». Y Chloe respondió en voz baja: «Lo hará si dejo de presionarla». Me quedé paralizada detrás de una planta alta cerca del pasillo. Se me secó la boca. ¿Firmar? ¿Qué? Esa noche casi no dormí. El aire acondicionado zumbaba sobre mí y las luces de la ciudad se filtraban por las cortinas del hotel. No dejaba de pensar en Mark. No dejaba de escuchar la voz de Brent. No dejaba de ver la sonrisa calculada de Chloe. A la mañana siguiente, Chloe tocó la puerta de mi habitación con café y pasteles. «Mamá», dijo con entusiasmo. «Brent organizó una reunión hoy con un asesor legal. Nada serio, solo planificación de documentos. Pensamos que sería buena idea». La miré por encima del borde de la taza. ¿Buena idea para quién? Su sonrisa titubeó. «Para todos nosotros». Dejé la taza sobre la mesa. «No voy a firmar nada en otro país». Su expresión cambió tan rápido que me dejó helada. La calidez desapareció. Su mandíbula se tensó. «¿Por qué siempre tienes que hacer las cosas más difíciles de lo que son?» «¿Más difíciles que qué?» Se puso de pie, inquieta. «Mamá, no entiendes lo grande que es esto. Brent está intentando construir algo importante. Si podemos usar la casa como garantía por un tiempo, eso abre puertas. Después la recuperamos. Esto no es robar». La habitación quedó en silencio. La miré fijamente. ¿Garantía? Esa pequeña casa amarilla no era solo una propiedad. Era mi vida con Mark. Eran años de sacrificio. Era lo único seguro que me quedaba. Y ahora mi hija hablaba de usarla como si fuera una ficha en un tablero. «Me trajiste hasta aquí para presionarme y hacerme arriesgar mi casa». Sus ojos brillaron. «No lo dramatices». ¿Dramatizar? Mi voz tembló, no pude evitarlo. «Me invitaste al otro lado del mundo con falsas promesas para acceder a mi propiedad. Eso no es negocio, Chloe. Eso es traición». Cruzó los brazos. «Estás siendo egoísta». Me reí. Una risa corta, rota. ¿Egoísta? ¿La mujer que se salteaba comidas por ti es egoísta? Por un segundo, algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro, pero desapareció casi al instante. «Brent dice que la gente como tú se aferra a cosas viejas porque tiene miedo». ¿La gente como yo? Sí, mamá. Gente con mentalidad pequeña. Esa casa es un peso muerto. Me levanté tan rápido que la silla raspó el suelo. Ese peso muerto pagó tus brackets, tu ropa de escuela y tus libros de la universidad. Sus labios se apretaron en una línea fina. Discutimos durante casi una hora. Al principio en voz baja, luego cada vez más fuerte. Ella repetía que yo debía confiar en ella. Yo decía que la confianza se gana. Ella decía que Brent estaba construyendo un futuro para ellos. Yo decía que no con el techo sobre mi cabeza. Ella me llamó anticuada. Yo la llamé ciega. Al final, las dos estábamos temblando. Y entonces dije las palabras que lo cambiaron todo. «Sé que me trajiste por esos papeles, y sé que Brent quiere que firme algo, pero voy a volver a casa, y cuando lo haga, puede que tenga que hacer algunos cambios en mi testamento». Su rostro se volvió blanco. «¿Qué cambios?» «Los que me protejan». Salió de mi habitación sin decir una palabra más. Toda la tarde me ignoró. Esa noche, Brent sonreía demasiado durante la cena, lo que me confirmó que Chloe le había contado todo. Me preguntó si me sentía cansada. Si el viaje era abrumador a mi edad. Si confiaba en que Chloe tomara buenas decisiones por la familia. Yo hablé muy poco. A la mañana siguiente, Chloe me dijo que nuestro vuelo de regreso había sido adelantado porque Brent debía quedarse más tiempo por trabajo. Ella misma me llevaría al aeropuerto. Durante el trayecto, mantuvo una mano en su teléfono. Su rostro se veía tranquilo, sereno, pero yo conocía esa expresión. Era la misma que ponía antes de mentirle a un profesor en la secundaria. En el aeropuerto, se movía rápido. Demasiado rápido.
Nos detuvimos frente a un kiosco de check-in y me pidió ver los datos de mi embarque. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, ya tenía mi teléfono en la mano. Y entonces ocurrió el momento que nunca voy a olvidar. Su pulgar se deslizó por la pantalla. Mi tarjeta de embarque desapareció. Guardó mi teléfono en su bolso junto con mi cartera, que había estado sosteniendo durante el viaje. Luego me miró con una sonrisa dura, extraña, que nunca le había visto. Deberías haberte mantenido fuera de mis asuntos, mamá. Y se alejó. La llamé. Mi voz se quebró. Algunas personas se dieron vuelta a mirar. Ella no se detuvo, ni siquiera miró hacia atrás. Durante unos segundos, no pude moverme. Las luces del aeropuerto eran demasiado brillantes. Mis rodillas temblaban. Busqué en mi bolso, y no encontré nada útil. No tenía teléfono. No tenía cartera. No tenía pasaporte. Chloé se había llevado todo. Me quedé ahí, con un recibo de hotel en papel, un pañuelo y un bálsamo labial. Me sentí vieja. Ingenua. Muy sola. Le pedí ayuda a un empleado del aeropuerto, pero mi voz temblaba tanto que apenas podía explicarme. Me pidió identificación. No tenía. Me pidió un número de teléfono. Sabía el de mi casa, pero no el nuevo número internacional de Chloé de memoria. El pánico empezó a subir en mi pecho como agua. Entonces escuché una voz baja a mi lado. No entré en pánico. Solo míreme y asienta. Giré la cabeza. Un hombre alto estaba allí, quizá de unos 40 años, con un traje oscuro sin corbata. Tenía ojos serios, cabello castaño bien arreglado y la calma de alguien acostumbrado a las emergencias. No parecía coquetear. No parecía extraño. Parecía concentrado. Finja que es mi esposa por un momento, susurró. Mi chofer está por llegar. Confíe en mí, su hija se va a arrepentir de esto. Lo miré, aterrada y confundida. ¿Qué? Sin apartar la vista del flujo de gente, dijo. 2 hombres la han estado observando desde que su hija se fue. Vieron que quedó sola. Escuché lo suficiente para saber que está en problemas. Si camina conmigo ahora, puede que se alejen. Si me equivoco, no pierde nada. Si tengo razón, necesita moverse. Un frío me recorrió la sangre. Intenté girar la cabeza, pero él dijo en voz baja. No mire alrededor. Se me secó la boca. ¿Quién es usted? Por fin me miró de reojo. Mi nombre es Daniel Reed. Y, confíe en mí o no, tiene exactamente 5 segundos para decidir. Entonces escuché pasos detrás de mí. Y alguien dijo. Mamá, se le cayó algo. Pero yo sabía que no había dejado caer nada. No sabía si Daniel Reed me estaba salvando, o llevándome a otro tipo de peligro. Pero el miedo en su voz era real. Todo mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía respirar. Los pasos detrás de mí se acercaban cada vez más. Seguía escuchando esa voz suave diciendo, «Mamá, se le cayó algo». Pero yo no había dejado caer nada. No me quedaba nada por perder. Daniel se movió primero. Colocó una mano suavemente cerca de mi codo, sin sujetarme, solo guiándome, y dijo con una voz tranquila que cualquiera podía escuchar. «Aquí estás, cariño». Ya empezaba a preocuparme. Era una frase tan común, pero lo cambió todo. De repente, parecíamos un matrimonio cansado buscando a su chofer después de un vuelo largo. No una mujer mayor asustada abandonada en un aeropuerto gigante, no un blanco fácil. Forcé a mis piernas a moverse. Empezamos a caminar juntos, a un ritmo constante. Ni demasiado rápido, ni demasiado lento. No mires atrás, dijo Daniel en voz baja. Solo sigue caminando conmigo. Tenía la boca seca como papel. ¿Quiénes son esos hombres? Aún no estoy seguro, respondió, pero notaron que estaba sola y confundida. Eso me basta. Su tono seguía siendo calmado, pero podía sentir la tensión en la forma en que mantenía los hombros. Estaba atento a todo a nuestro alrededor sin girar la cabeza. Intenté hacer lo mismo, pero mis ojos se llenaban de lágrimas una y otra vez. No puedo hacer esto,
susurré. No tengo pasaporte. No tengo teléfono. Mi hija se llevó todo. Daniel me miró por un segundo, y su expresión se suavizó. Entonces quédate a mi lado hasta que resolvamos un problema a la vez. Llegamos a una zona más tranquila, cerca de una fila de accesos para recogidas privadas. Un auto negro nos esperaba del otro lado del vidrio. El chofer salió de inmediato al ver a Daniel y se apresuró a abrir la puerta trasera. Daniel se detuvo antes de que subiéramos. Una pregunta, dijo en voz baja. ¿Tu hija se fue por dinero? Lo miré fijamente. ¿Cómo lo sabe? La codicia deja una expresión muy particular en las personas, respondió. Vi su rostro antes de que se fuera, y escuché lo suficiente para saber que esto no era un simple malentendido familiar. Tragué saliva. Quería que firmara para tener control sobre mi casa. Me negué. Su mandíbula se tensó. Entonces sube al auto ahora mismo. Lo hice. La puerta se cerró, y por primera vez desde que Chloe se fue, sentí una pequeña sensación de seguridad. El interior del auto era fresco y silencioso. Las luces de la ciudad pasaban por las ventanas como líneas brillantes. Mis manos no dejaban de temblar. Las apreté sobre mi regazo, pero no ayudó. Daniel se sentó frente a mí, no demasiado cerca, dándome espacio. Le dijo algo al conductor en voz baja y nos alejamos del aeropuerto. Después de un largo minuto, dijo: Mi nombre realmente es Daniel Reed. Solté un suspiro débil. Es bueno saberlo. Esbozó una pequeña sonrisa cansada. Soy estadounidense. Vivo entre Nueva York y Dubái por trabajo. Tengo una empresa de logística y una firma de seguridad. No te pido que confíes completamente en mí, pero si necesito que me digas la verdad si voy a ayudarte. Estudié su rostro. Sí, se veía impecable, pero no falso como Brent. Sus ojos eran demasiado firmes para eso. Había algo cansado y honesto en ellos, como si hubiera vivido lo suficiente como para dejar de jugar juegos. Mi nombre es Linda Parker, dije. Y perdón si me confundo, todavía siento que estoy soñando. No estás soñando, respondió. Fuiste abandonada en un aeropuerto internacional y casi te abordaron hombres que no deberían haberte estado observando. La confusión es normal. Esa forma tan directa de decirlo, extrañamente, me ayudó. Así que le conté. No todos los detalles al principio, pero sí lo suficiente. Le hablé de Chloe, de Brent, de la casa amarilla, del viaje, de los documentos, de la discusión, de mi negativa, de cómo Chloe había tomado mi teléfono, mi cartera y mi pasaporte, y había cancelado mi pasaje antes de irse. Cuanto más hablaba, más callado se volvía Daniel. Cuando terminé, su rostro se veía frío. Tu hija y su esposo planearon esto, dijo. Negué lentamente con la cabeza. Yo quería creer que no era un plan, que solo estaba enojada. Pero en el aeropuerto, parecía preparada. Ya lo había decidido. Daniel asintió una vez. Sí. Ya lo había decidido. Su certeza dolía, porque en el fondo sabía que tenía razón. El auto giró a través de unos portones altos y entró en una propiedad privada hermosa, con luces cálidas y jardines cuidados. La casa era grande, pero no ostentosa. Se veía habitada, no como esas mansiones vacías de revista. El chofer abrió mi puerta y Daniel me acompañó hacia adentro. Una mujer con uniforme azul marino nos recibió en la entrada. Parecía tener alrededor de 50 años, con ojos amables y mechones plateados en el cabello. Marta, dijo Daniel, ella es la señora Parker. Será nuestra invitada esta noche. Por favor, ayúdala en todo lo que necesite. Marta asintió de inmediato. Por supuesto, señor. Invitada. Esa palabra casi me hizo llorar. No carga. No problema. Invitada. Daniel me llevó a una sala tranquila, con lámparas suaves y una bandeja con té. Cuando nos quedamos solos, dijo. Puedes descansar aquí primero. Luego, por la mañana, contactaremos a las autoridades del aeropuerto y a la embajada. Por la mañana, repetí. Sonaba lejano.
Necesitas dormir, dijo. Estás en shock. Quise discutir, pero la verdad era que apenas podía pensar con claridad. Mi cuerpo se sentía pesado, como si todo el día hubiera caído sobre mí de golpe. Antes de que saliera de la habitación, pregunté: ¿por qué me ayudó? Se detuvo en la puerta. Porque hace mucho tiempo, alguien vio a mi madre llorando en un aeropuerto, y pasó de largo como si fuera invisible. Bajó la mirada un segundo. Yo era demasiado joven para ayudarla entonces. Ahora ya no lo soy. Y me dejó sola con esas palabras. No dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Chloe alejándose. Veía su rostro frío, perfecto. Escuchaba su voz diciendo: deberías haberte mantenido fuera de mis asuntos, mamá. En algún momento, cerca del amanecer, debí quedarme dormida. Cuando desperté, la luz del sol se filtraba por las cortinas, y por un segundo dulce olvidé dónde estaba. Luego todo volvió. Me senté demasiado rápido y sentí que el pánico regresaba. Marta llamó suavemente a la puerta y entró con el desayuno en una bandeja. Buenos días, señora Parker, dijo. El señor Reed ya está ocupándose de algunas cosas. Ocupándose. Esa palabra sonaba firme. Segura. Me lavé la cara, me cambié con la ropa limpia que Marta había preparado para mí y bajé. Daniel estaba en una mesa larga, con una laptop abierta, 2 teléfonos a su lado y una carpeta con mi nombre escrito cuidadosamente en la portada. Se puso de pie cuando entré. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera atropellado un camión, respondí. Eso le sacó una pequeña sonrisa. Suena honesto. Me indicó que me sentara. Ya contacté a un abogado, a un investigador privado y a alguien en la embajada que me debe un favor. Podemos reportar tu pasaporte como robado. Podemos gestionar documentos de viaje de emergencia si es necesario. Y también podemos documentar lo que hizo tu hija antes de que tenga tiempo de cambiar la historia. Lo miré fijamente. ¿Hizo todo eso esta mañana? Dije que iba a ayudar, respondió. Bajé la mirada hacia la carpeta. Se me volvió a cerrar la garganta. ¿Por qué haría todo esto por alguien que acaba de conocer? Daniel entrelazó las manos. Porque lo que te hicieron fue cruel. Porque la gente que usa a la familia como arma cuenta con el silencio. Y porque si tu hija y su esposo fueron capaces de dejarte indefensa en público, no creo que hayan terminado de hacer daño. Esas palabras pesaron en la habitación. No han terminado de hacer daño. Yo estaba tan concentrada en sobrevivir al aeropuerto, que no había pensado más allá. Pero ahora la verdad empezó a extenderse dentro de mí, lenta y dolorosamente. Si Chloe tenía mi teléfono y mi cartera, tenía acceso a más de lo que había pensado. Aplicaciones bancarias, contactos, correos electrónicos, registros personales. Me llevé la mano a la boca. Oh no. Daniel se inclinó de inmediato. ¿Qué pasa? Mi banca en línea. Algunos accesos usan mi teléfono para los códigos de seguridad. Puede que no entre a todo, pero sabe lo suficiente para intentarlo. Y mi correo, mis registros médicos, mi seguro. Daniel ya estaba tomando uno de los teléfonos. Entonces bloqueamos todo ahora mismo. Las siguientes 2 horas pasaron rápido. Demasiado rápido para mi mente cansada. Pero Daniel y su equipo trabajaron como si estuvieran apagando un incendio. Se hicieron llamadas. Se cambiaron contraseñas. Se activaron alertas. Mi banco marcó cualquier actividad sospechosa. Mi compañía suspendió mi línea. La embajada inició el proceso para documentos temporales. Por primera vez en años, dejé que alguien más fuera más fuerte que yo. Se sentía extraño, y bien. Cerca del mediodía, llegó una abogada llamada Susan Hall. Era aguda, cálida y directa, con el cabello rubio corto y unos lentes que hacían que pareciera no perderse nada. Me hizo preguntas claras y anotó todo. ¿Su hija alguna vez mencionó usar la casa como garantía? Sí. ¿Su esposo habló repetidamente sobre su testamento o la titularidad de la propiedad? Sí. ¿Firmó algo durante este viaje? No. ¿La amenazaron físicamente en algún momento? No. Pero Chloe tomó mis pertenencias y me dejó sin nada.
Susan asintió. Eso es lo suficientemente grave. Cuando terminó la entrevista, dijo algo que me revolvió el estómago. Señora Parker, puede que esta no sea la primera vez que intentan ejercer este tipo de presión. También deberíamos verificar si se preparó algún documento a su nombre antes del viaje. ¿Preparado a mi nombre? Miré a Daniel. ¿Quiere decir documentos falsos? Me refiero a documentos diseñados para ser firmados bajo presión emocional, explicó Susan. O peor aún, documentos firmados por alguien que finge tener autorización. Sentí que el pecho se me cerraba. Chloe no haría eso. Pero incluso mientras lo decía, mi voz sonó débil. ¿De verdad no lo haría? ¿O seguía aferrándome a una versión antigua de mi hija que ya no existía? Esa tarde, mientras Susan aún estaba allí, uno de los hombres de seguridad de Daniel entró en la sala y le entregó un teléfono. Daniel escuchó sin decir una palabra. Su rostro se volvió completamente serio. ¿Qué pasa? Pregunté. Me miró con cuidado. Tu hija ya empezó a decirle a la gente que estás inestable. Sentí que el aire se escapaba de mi cuerpo. ¿Qué? Dejó el teléfono suavemente sobre la mesa. Esta mañana le dijo al personal del hotel que te fuiste por tu cuenta después de confundirte. Dijo que a veces olvidas cosas y te pones emocional. Está construyendo una historia donde ella parece preocupada, y tú pareces poco confiable. No pude hablar. La vergüenza llegó primero. Luego el dolor. Después la rabia. ¿Inestable? ¿Confundida? ¿Emocional? Pasé años consolando a esa niña en fiebre, desamores, pesadillas y malas decisiones. Estuve a su lado cada vez que la vida la golpeó, y ahora estaba usando mi edad como un arma. Me levanté tan rápido que casi tiro la silla. No estoy confundida. Lo sé, dijo Daniel con calma. Cree que porque soy mayor nadie me va a creer. Entonces nos aseguramos de que sí lo hagan, dijo Susan. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a dejarlas caer. Quiero que todo quede registrado, dije. Todo. Y así fue. Para la noche, estaba agotada otra vez, pero algo había cambiado dentro de mí. Seguía dolida. Seguía sacudida. Seguía profundamente triste. Pero debajo de todo eso había una nueva dureza. Se me había terminado el rogar por amor a personas que intentaban usarme. Después de cenar, salí a una terraza tranquila detrás de la casa. La ciudad brillaba a lo lejos. Una brisa cálida rozaba mi rostro. Durante unos minutos en paz, me permití pensar en Mark, en la casa amarilla, en la niña que Chloe había sido. Me pregunté en qué momento se había perdido. Entonces escuché que la puerta de la terraza se abría detrás de mí. Me giré, esperando ver a Marta. Era Daniel. Se veía inusualmente tenso. ¿Qué pasó? Pregunté. Se acercó y se quedó a mi lado, extendiéndome una hoja impresa. Encontramos algo, dijo. Tomé el papel con manos temblorosas. Arriba estaba mi nombre completo. Debajo, el título de un documento legal. Autorización temporal de transferencia de activos. Sentí que las rodillas me fallaban. Esto fue preparado antes de que siquiera subieras al avión, dijo Daniel en voz baja. Y, Linda, hay algo más. Levanté la mirada. La línea de testigo ya estaba firmada con el nombre de Brent Lawson. Y la segunda línea de firma ya tenía mi nombre escrito debajo, como si siempre hubieran planeado que yo firmara de alguna manera, o hacer parecer que lo había hecho. Durante un largo momento, no sentí mis manos. Me quedé ahí, en la terraza, mirando ese papel mientras el viento cálido de Dubái nos rodeaba suavemente. Mi propio nombre estaba impreso al final, como una trampa lista para cerrarse. Brent ya había firmado como testigo. Eso significaba que no había sido una mala decisión impulsiva durante una discusión. Esto había sido planeado incluso antes de salir de Estados Unidos. Mi hija me había invitado a ese viaje con una sonrisa, mientras un documento como ese ya estaba preparado. Levanté la vista hacia Daniel y mi voz salió débil. Querían obligarme. Él no suavizó la verdad. Sí. Cerré los ojos. Cuando los abrí,
las luces de la ciudad se veían borrosas. Me di cuenta de que tenía lágrimas en los ojos, sin caer. Así había sido durante años. Tantas lágrimas guardadas dentro, sin llegar nunca a rodar por mi rostro. Había mantenido la paz. Había sido educada. Había justificado el egoísmo porque no quería perder a mi hija por completo. Ahora ya no quedaba nada que justificar. Le devolví el papel a Daniel. ¿Qué tan grave es? Él miró el documento y luego a mí. Lo suficientemente grave como para que tengamos que movernos con cuidado. Lo suficientemente bueno como para que ellos no hayan ganado. Esa frase extraña me sostuvo. Lo suficientemente grave como para movernos con cuidado. Lo suficientemente bueno como para que no hayan ganado. La repetí en mi mente como una oración. Daniel y yo volvimos a entrar. Susan seguía en la sala, con sus archivos abiertos. Cuando vio mi rostro, se puso de pie de inmediato. «Encontraron algo más», dijo. Daniel le entregó el documento. Lo leyó una vez, y luego otra, más despacio. «Esto fue preparado con antelación», dijo. «Eso es importante. Ayuda a demostrar intención». Intención. Esa palabra era afilada. No confusión. No malentendido. Intención. Susan se sentó y me indicó que hiciera lo mismo. «Linda, necesito hacerte una pregunta difícil. ¿Chloe o Brent intentaron alguna vez que firmaras documentos antes de este viaje?» Lo pensé con cuidado. «No exactamente así», respondí. «Pero Brent lleva más de un año haciendo preguntas sobre la casa, sobre mi testamento, sobre cómo se reparten los bienes después de la muerte. Una vez trajo una carpeta y dijo que conocía a alguien que podía ayudarme a evitar el proceso de sucesión. Le dije que hablaría con mi propio abogado. Se molestó. Chloe dijo que yo estaba siendo difícil. Susan asintió y escribió rápidamente. Eso encaja con el patrón. ¿Qué patrón?, pregunté. El de las personas que creen que la amabilidad hace a alguien más fácil de controlar. Me quedé completamente quieta. Porque tenía razón. Mi amabilidad se había convertido en parte de su plan. Contaban con que yo no quisiera hacer un escándalo, contaban con que valorara la paz familiar más que mi propia seguridad, contaban con la culpa. Y durante años, la culpa había funcionado conmigo mejor que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, descubrimos algo más. Mi banco había detectado un intento fallido de acceso desde un dispositivo que no era el mío. Luego, mi correo electrónico mostró varios intentos de restablecer contraseñas. Alguien estaba intentando entrar rápido, antes de que yo recuperara el control. Daniel no necesitó decir lo que yo ya sabía. Chloe y Brent no solo habían intentado atraparme con documentos, también estaban intentando acceder a todo lo que podían. Me senté en la mesa del desayuno con una taza de té que ya se había enfriado. «No lo entiendo», dije en voz baja. «Ya tienen cosas buenas. Un buen departamento, viajes, ropa cara. ¿Por qué necesitan más?». Daniel respondió antes de que Susan pudiera hacerlo. «Porque la codicia crece». Lo miré. Se recostó en la silla y habló con ese tono calmado que usaba cuando quería que entendiera algo importante. «Algunas personas se detienen cuando tienen suficiente. Otras no. Algunas empiezan a creer que el esfuerzo de los demás debería pertenecerles si lo desean lo suficiente. Ese tipo de pensamiento nunca se queda pequeño». Pensé en Brent sonriendo durante la cena, pensé en Brent preguntando por mi testamento, pensé en Brent llamando peso muerto a mi casa. Pensé en Chloe repitiendo sus palabras, hasta hacer las suyas. Entonces Susan añadió algo que dolió aún más. «Y, Linda, a veces no es solo codicia. A veces es orgullo. Si Brent construyó su imagen en torno al éxito, no obtener lo que quiere de ti se convierte en un insulto en su mente. Personas así no solo quieren dinero, quieren control, quieren ganar». Eso me golpeó fuerte. Ganar. ¿Eso era lo que yo era para ellos? ¿Un juego que ganar? ¿Una mujer mayor a la que superar? ¿Una puerta hacia el dinero? Empujé la taza de té. «¿Qué hacemos ahora?». Susan cerró la carpeta. Nos adelantamos a ellos. Ese día,
El plan cambió de protección a acción. Primero, Susan contactó a mi abogado en casa y organizó una videollamada urgente. Su nombre era Robert Hall, sin relación con Susan, y nos conocía a Mark y a mí desde hacía años. Se quedó en shock cuando mi rostro apareció en la pantalla. Linda, ¿qué demonios pasó? Entonces se lo conté todo. No solo lo del aeropuerto, sino todo, la presión, el documento oculto, los intentos fallidos de acceder a mis cuentas, las mentiras que Chloe ya estaba difundiendo. Robert escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó la frente. Siempre me preocupó ese esposo suyo, dijo. Solté una pequeña risa triste. A mí también. Se puso serio otra vez. Necesito que me escuches con atención. La casa sigue segura porque la escritura original está protegida y no existe ninguna transferencia firmada. Tu testamento tampoco ha cambiado. Pero cuando regreses, quiero que todo quede más blindado que antes. Nuevas restricciones de poder legal, alerta sobre la propiedad, y una declaración formal de que ninguna transferencia será válida si no se realiza en persona a través de mi oficina. Asentí. Hazlo. Me miró directamente. Y Linda, creo que ahora necesitas pensar en algo más que protección. Creo que tienes que decidir si Chloe debería seguir en ese testamento. Esa frase quedó entre nosotros como una piedra. Una madre no debería pensar así. Al menos eso es lo que nos enseñan. Nos enseñan que el amor siempre debe dejar la puerta abierta. Que la sangre siempre importa. Que las madres perdonan. Que las madres esperan. Pero, ¿qué pasa cuando esperar se convierte en una forma de ayudar a alguien a destruirte? No respondí de inmediato. Robert no insistió. Terminamos la llamada, y subí a acostarme un rato, pero no pude descansar. Mis pensamientos giraban en círculos. Chloe a los 6 años, con coletas Chloe a los 16, con brackets Chloe a los 28, fría y calculadora, mirando cómo desaparecía mi tarjeta de embarque. Intentaba superponer esas caras, hacer que encajaran. No encajaban. Esa tarde, Daniel tocó a mi puerta. ¿Te sientes lo suficientemente estable como para escuchar algunas noticias? Depende de las noticias, respondí. Asintió levemente. Respuesta justa. Lo seguí hasta su oficina en la planta baja. Era ordenada y silenciosa, con estanterías, un escritorio grande y una pared de vidrio con vista a un patio interior. Uno de sus empleados había impreso varias hojas y las había ordenado cuidadosamente. Daniel señaló los documentos. Investigamos a Brent. Se me tensó el estómago. ¿Qué encontraron? Aún no todo, dijo, pero lo suficiente como para explicar parte de la presión. Me entregó la primera hoja. Mostraba registros comerciales, préstamos, y algo llamado aviso de incumplimiento. Fruncí el ceño. No entiendo. Significa, explicó Daniel, que Brent está en una situación financiera mucho peor de lo que aparenta. Me lo explicó con calma. Brent había pedido dinero adelantado contra comisiones futuras que nunca llegaron. Había hecho promesas de inversión arriesgadas para impresionar a otros. Estaba involucrado en un proyecto inmobiliario en Dubái que se había estancado. Le debía dinero a prestamistas privados, y algunos de ellos no eran pacientes. Miré los papeles. Entonces por eso necesitaba mi casa. Daniel asintió. Sí. La casa amarilla representaba una garantía rápida. Algo real. Algo que podía usar para pedir más dinero, salvar su imagen, o cubrir parte de lo que debía. Quizás las 3 cosas. Me senté pesadamente. Entonces este viaje nunca fue por la familia. No, dijo Daniel. Fue por acceso. Volví a mirar los documentos. Todo empezó a encajar de una manera clara, y horrible. ¿Por qué Chloe había vuelto a llamarme? ¿Por qué Brent quería los papeles en Dubái? ¿Por qué todo era tan urgente? ¿Por qué entró en pánico cuando mencioné cambiar mi testamento? Todo volvía al dinero. Pero levanté la vista. ¿Cómo llegó Chloe a esto? La expresión de Daniel cambió levemente. Encontramos algo más. Me entregó otra hoja. No era financiera. Era una foto.
Chloe y Brent en una cena con varias personas que no conocía. Chloe estaba elegante, sonriendo demasiado, sosteniendo una copa. Brent parecía orgulloso. A su lado había una mujer de rojo, y un hombre que reconocí de una de las cenas del hotel. El mismo inversor importante que Brent había mencionado. Daniel habló con cuidado. Brent ha estado mostrando un estilo de vida que en realidad no puede pagar. Chloe ha sido parte de ese mundo durante un tiempo. Viajes lujosos, cenas caras, la imagen de riqueza. Puede que haya creído que, si este trato funcionaba, todo estaría bien, que tu casa era solo un puente, no un robo. Sentí náuseas. Entonces primero se mintió a sí misma. A veces así es como la gente hace cosas terribles, dijo Daniel. Les cambian el nombre. Puente en lugar de traición. Ayuda en lugar de robo. Presión en lugar de crueldad. Amor en lugar de control. Aparté la mirada. Eso era demasiado cierto. El siguiente golpe llegó antes del atardecer. Marta entró suavemente en la oficina. Señor, hay una llamada. Es la hija. Daniel me miró. ¿Quieres atender? Mi corazón empezó a latir con fuerza. No, dije rápido. Luego me detuve. Sí. Puso la llamada en altavoz, pero se quedó cerca. Durante un segundo, solo hubo silencio. Entonces la voz de Chloe apareció, suave y dulce. Mamá, gracias a Dios. ¿Estás bien? El sonido de su voz casi me rompe. Era tan familiar. Tan ensayado. La misma voz que decía te quiero al salir de la escuela, la misma que el año pasado me dijo que estaba demasiado ocupada para visitarme en mi cumpleaños. Manté la mía firme. Me dejaste en un aeropuerto sin teléfono, sin cartera y sin pasaporte. Una pequeña pausa. Mamá, eso no es lo que pasó. Apreté el borde del escritorio. Entonces dime qué pasó. Estabas alterada, dijo. Te negabas a calmarte. Te fuiste. He estado preocupada. Casi me reí. La mentira era tan descarada que resultaba irreal. Yo no me fui. Tú tomaste mis cosas y cancelaste mi pasaje. Silencio. Luego su voz perdió la dulzura. No deberías haberme avergonzado frente a Brent. Ahí estaba. La verdadera Chloe. Hablé en voz baja. ¿Me trajiste a Dubái para obligarme a firmar documentos de mi propiedad? No respondió de inmediato, y ese silencio lo dijo todo. Mamá, estás exagerando. ¿Proteger a la familia dejándome indefensa en un aeropuerto extranjero? No estabas indefensa. Eres dramática. Daniel se movió levemente a mi lado, pero no dijo nada. Tragué el dolor y seguí. ¿Sabías que los documentos ya estaban preparados antes de que llegara? Otra vez. Silencio. Entonces estalló. Siempre haces esto. Te haces la víctima cuando alguien te pide confianza. Esa casa debería ayudar a la familia, no quedarse ahí como un santuario de una vida muerta. Se me cortó la respiración. ¿Una vida muerta? Así lo veía. El hogar donde vivió su padre. El lugar donde mantuve todo unido después de su muerte, la casa que la alimentó y la vistió. ¿Una vida muerta? Cuando volví a hablar, mi voz había cambiado. Sonaba más fría de lo que jamás la había escuchado. Escúchame bien, Chloe. Sé lo del documento. Sé de los intentos de acceso a mis cuentas. Y sé que Brent está endeudado. La línea quedó completamente en silencio. Luego dijo 3 palabras. ¿Quién te lo dijo? La verdad siempre sale a la luz. Su respiración cambió. Mamá, no entiendes lo que está pasando. Entonces explícalo. Esta vez, su voz fue más baja. Más inestable. Y por un momento, escuché miedo en lugar de orgullo. Brent dijo que si este trato se cae, todo se derrumba. Dijo que lo perderíamos todo. Dijo que tu casa solo se usaría por un tiempo. Que cuando el dinero se moviera, la devolveríamos y ni siquiera lo notarías. Cerré los ojos. Entonces lo sabías. Sabía que estaba desesperado, susurró. No sabía que llegaría tan lejos. Me dejaste en un aeropuerto. Sé que mentiste sobre mí.
sé que te llevaste mi pasaporte y mi cartera. Su voz se quebró. Iba a volver. No, dije. Estabas esperando que yo cediera. Y no lo negó. Por un momento, ninguna de las dos habló. Entonces dijo algo que me heló la sangre. Mamá, tienes que dejar de hablar con gente externa. Brent está intentando arreglar esto, pero si las personas equivocadas creen que no puede pagar pronto, todos estamos en peligro. Daniel y yo nos miramos. Hablé con cuidado. ¿Qué hombres? Respondió demasiado rápido. Nadie. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Otra pausa. Cuando volvió a hablar, la dulzura había desaparecido por completo. Si no dejas de complicar esto, vas a arruinarnos a todos. La llamada se cortó. Me quedé inmóvil. Daniel quitó el altavoz. Eso no era solo culpa hablando, dijo en voz baja. No, susurré. Era miedo. Y entonces entendimos algo peor que la codicia. Había más gente involucrada. Gente a la que Chloe temía, gente a la que Brent le debía dinero, gente a la que probablemente no le importaba quién saliera herido. Me llevé ambas manos al rostro por un momento. Esto ha ido demasiado lejos. Daniel respondió con una calma que me asustó. Sí, y creo que está a punto de empeorar. Levanté la vista. ¿Por qué? Giró la pantalla de su portátil hacia mí. En ella había una imagen de seguridad del aeropuerto. 2 hombres estaban cerca del lugar donde Chloe me había dejado. Uno era el que había dicho, «Mamá, se le cayó algo». El otro me observaba directamente. Daniel tocó la imagen con el dedo. Nuestros hombres identificaron a uno de ellos. Trabaja para un cobrador privado vinculado a uno de los prestamistas de Brent Lawson. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Quiere decir que no estaban ahí por casualidad? No, dijo Daniel. Estaban ahí porque alguien sabía que tu hija iba a dejarte expuesta. Y en ese instante entendí la verdad más fea. Brent no solo había planeado presionarme. Me había convertido en parte de algo mucho más oscuro. Y en algún lugar de Dubái, mi hija seguía con él. No dormí nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa imagen del aeropuerto. El hombre sonriendo mientras decía, «Mamá, se le cayó algo». El otro observando desde atrás. Daniel había dicho que trabajaban para alguien vinculado a las deudas de Brent. Eso significaba que no solo me habían abandonado, me habían dejado expuesta a propósito. Quizá a Brent no le importaba lo que me pasara después de que Chloe se fuera. O quizá simplemente no le importaba lo suficiente como para preguntarse. De cualquier forma, el resultado era el mismo. Me senté junto a la ventana de mi habitación y observé cómo el cielo se aclaraba sobre Dubái. La ciudad parecía tranquila desde ahí arriba. Limpia, brillante, hermosa. Pero la belleza puede esconder cosas feas. Ahora lo sabía. En el desayuno, Daniel ya estaba vestido para trabajar, pero había algo más duro en su expresión que antes. Susan también había regresado temprano. Un hombre del equipo de seguridad de Daniel estaba cerca de la puerta, hablando en voz baja por un auricular. Toda la casa estaba en alerta. Me senté despacio. Díganme la verdad, dije. Toda. Daniel asintió. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Susan abrió una carpeta y deslizó varios papeles hacia mí. Pasamos parte de la noche reuniendo más información sobre Brent, dijo. Sí, tiene problemas financieros, pero ese no es todo el problema. Pidió dinero a personas con las que nunca debió involucrarse. Parte del dinero proviene de prestamistas privados vinculados a negocios inmobiliarios en el extranjero. Ese tipo de personas que sonríen mientras te atrapan. Sentí el estómago revuelto. ¿Y Chloe lo sabía? No todo, dijo Daniel, pero lo suficiente como para saber que él ocultaba problemas serios. Junté las manos debajo de la mesa. Entonces, ¿por qué siguió adelante? Daniel no respondió de inmediato. Porque creía 2 cosas al mismo tiempo. Primero, que Brent iba a arreglarlo todo si conseguía una oportunidad más. Segundo, que tú ibas a resistir cualquier presión que él ejerciera.
Algunas personas hacen cosas terribles porque creen que la persona a la que lastiman va a recuperarse. Se dicen a sí mismas que es temporal. Eso les facilita convivir con lo que hacen. Eso dolió, porque sonaba cierto. Chloe siempre había sido buena para suavizar la verdad. Cuando rompió un jarrón a los 12 años, dijo que se le había resbalado. Cuando mintió sobre quedarse en casa de una amiga en la universidad, dijo que no quería preocuparme. Cuando usó mi tarjeta de crédito sin permiso y luego me devolvió el dinero, lo llamó pedir prestado, no robar. Llevaba años renombrando lo incorrecto. Brent solo le enseñó a hacerlo a mayor escala. Susan pasó otra hoja. Hay más. Encontramos comunicación entre Brent y uno de sus contactos hablando de tu propiedad antes del viaje. La describían como garantía segura en Estados Unidos. Cerré los ojos. No mi hogar. No mi vida. Una garantía. Y ahora, añadió Daniel, como el negocio está fallando, Brent podría estar lo suficientemente desesperado como para hacer algo imprudente. ¿Cómo qué? Pregunté. Antes de que pudiera responder, el hombre de seguridad en la puerta se acercó y le entregó un teléfono. Señor, dijo en voz baja. Tiene que ver esto. Daniel miró la pantalla. Su rostro se volvió completamente serio. ¿Qué pasa? Pregunté. Giró el teléfono hacia mí. Era una foto. Mi pasaporte, mi cartera y mi teléfono estaban sobre una cama de hotel, como trofeos. Debajo de la imagen, un mensaje. Dile a Linda que deje de causar problemas. Una firma termina con todo. Me quedé mirando el mensaje tanto tiempo que las palabras empezaron a borrarse. Seguían teniendo mis cosas. Y seguían intentando obligarme. Susan soltó un suspiro lento. Esto es una evidencia muy útil, dijo. Evidencia útil, repetí. Sabía que tenía razón. Pero en ese momento, yo quería algo más que evidencia. Quería que mi hija despertara, y volviera a ser humana. Daniel escribió una respuesta breve y se la mostró a Susan. Ella asintió. Él la envió. ¿Qué escribiste? Pregunté. Me miró a los ojos. Que toda comunicación debe pasar ahora por los abogados, y que la posesión de tu pasaporte y tus pertenencias ya ha sido documentada. Se me escapó una risa amarga. A Brent no le va a gustar eso. No, dijo Daniel, no le va a gustar. Durante un rato, nadie habló. La habitación quedó envuelta en ese silencio pesado que aparece cuando la verdad se vuelve demasiado grande para ignorarla. Finalmente, dije lo que llevaba ardiendo dentro de mí. Necesito ver a Chloe. Susan negó con la cabeza de inmediato. No sola. No iría sola, respondí. Pero necesito mirarla a los ojos. Necesito saber si queda algo que salvar. Daniel me observó con atención. Si organizamos ese encuentro, será controlado, en un lugar público, seguro, y solo si nos beneficia. Asentí. Está bien. Se recostó en la silla. Entonces primero tengo que decirte algo más. Sentí el pecho apretarse. ¿Ahora qué? El hotel donde se alojaban Chloe y Brent los registró como salida esta mañana. Pero no fueron al aeropuerto. Se trasladaron a una villa privada fuera de la ciudad. ¿Por qué? Daniel sostuvo mi mirada. Porque están escondiéndose, o preparándose. ¿Preparándose para qué? Respondió con claridad. Para huir, para presionarte más, o para reunirse con las personas a las que Brent les debe dinero. Esa última parte me heló las manos. Recordé a Chloe en la llamada, diciendo, si las personas equivocadas creen que no puede pagar pronto, todos estamos en peligro. Quizá no solo se refería a Brent. Quizá también hablaba de ella misma. Por primera vez desde que todo empezó, sentí algo distinto al dolor y la rabia. Sentí miedo por mi hija. Un miedo extraño, y a regañadientes. No porque mereciera protección de las consecuencias. No la merecía. Pero porque, a pesar de todo, yo recordaba haberla tenido en brazos de bebé. Recordaba sus pequeños dedos aferrándose a los míos. Las madres pueden estar furiosas, destrozadas, y aún así sentir miedo por sus hijos al mismo tiempo. Es algo terrible.
Daniel pareció leerlo en mi rostro. Estás preocupada por ella. Miré hacia otro lado. Odio lo que hizo. Pero sí. Eso no te hace débil, dijo Susan. Te hace madre. Tragué saliva. El resto de la mañana pasó rápido. El equipo de Daniel reforzó la seguridad. Susan coordinó con abogados locales y la embajada. Mis documentos de viaje temporales estaban casi listos, pero Daniel quería que me quedara dentro hasta que todo se estabilizara. No discutí. Cerca del mediodía, Marta me llevó el almuerzo en una bandeja y se sentó conmigo unos minutos en el jardín interior. Su presencia era tranquila y amable. No hacía preguntas incómodas. Solo servía el té, y esperaba a que yo hablara. ¿Tiene hijos? Pregunté. Un hijo, respondió. ¿Alguna vez le rompió el corazón? Sonrió con tristeza. Todos los hijos rompen el corazón al menos una vez. La esperanza es que no lo hagan a propósito. Bajé la mirada hacia mi té. Eso sonaba bastante acertado. Marta entrelazó las manos sobre su regazo. A veces las personas no se vuelven crueles de golpe, señora Parker. A veces se acostumbran a justificarse. Y un día se encuentran en un lugar al que nunca imaginaron llegar. Volví a pensar en Chloe. No era mala de niña. No era cruel al principio. Simplemente fue cambiando, poco a poco, excusa tras excusa. Esa tarde, Daniel vino a buscarme. Puede que tengamos una oportunidad, dijo. Me incorporé en la silla. ¿Qué tipo de oportunidad? Una reunión. Chloe quiere verte a solas. Eso es lo que dice. Pero no va a ser así. Podemos controlar el lugar. Podemos grabarlo todo. Si habla con libertad, puede ayudarnos, y también mostrarnos cuán grave es realmente la situación de Brent. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Dónde? Un comedor privado en un hotel de confianza. Seguridad en el lugar. Susan estará cerca. Mi equipo lo suficientemente cerca como para intervenir si es necesario. Me levanté y caminé hacia la ventana. Una parte de mí quería negarse. Otra sabía que lo necesitaba. ¿Cuándo? En 2 horas. Era demasiado pronto. No era suficiente tiempo para preparar mi corazón. Pero los corazones no suelen tener aviso en la vida. Me giré hacia él. Lo haré. Susan me ayudó a prepararme, no con ropa, sino con claridad. Me hizo practicar respuestas cortas y directas, me recordó que no discutiera cada mentira, me dijo que dejara que Chloe hablara y llenara los silencios. La verdad suele salir cuando la gente se apresura a defenderse, dijo. Daniel condujo conmigo hasta el hotel, mientras otro vehículo nos seguía detrás. La ciudad, al otro lado de la ventana, volvía a parecer irreal. Vidrio, calor, dinero. Me pregunté cuántas mentiras privadas se escondían dentro de todo ese brillo. La sala privada del hotel era hermosa, de una forma fría. Luz suave. Alfombra gruesa. Mesa pulida. Un arreglo de flores blancas en el centro. Demasiado elegante para el tipo de dolor que se iba a sentar en esa mesa. Esperé con las manos apretadas en mi regazo. Entonces la puerta se abrió. Chloe entró sola. Por un segundo, se me cortó la respiración. Se veía cansada. No de una forma normal. No por trasnochar o por viajar, se veía desgastada, desde dentro. El maquillaje estaba perfecto, pero sus ojos tenían un cansancio profundo. Su cabello estaba impecable, aunque un lado parecía recogido con prisa, como si sus manos hubieran estado temblando. Vestía pantalones color crema y una blusa de seda, intentando parecer tranquila, elegante, en control. Pero yo podía ver el miedo en ella. Mamá, dijo. Esa sola palabra casi me partió en dos. No me levanté. Siéntate, Chloe. Se sentó. Durante unos segundos, ninguna de las dos habló. Ella me observaba, intentando medir cuánto sabía y cuán enojada estaba. Entonces dijo en voz baja. Lo siento. No sentí nada al principio. Las palabras eran demasiado pequeñas. Demasiado tardías. ¿Lo sientes por qué? Sus ojos titilaron. Por todo lo que se salió de control.
Me incliné hacia adelante. No. Usa palabras claras. ¿Lo sientes por qué? Bajó la mirada. Por tomar tus cosas, por dejarte ahí, por mentir. Eso era mejor. Aún no era suficiente, pero mejor. Mantuve la voz firme. ¿Por qué lo hiciste? Apretó los labios. Brent dijo que se nos acababa el tiempo. Dijo que si no conseguíamos algo real, los inversores de Dubái se retirarían. Dijo que cuando eso pasara, los prestamistas vendrían por nosotros con todo. Dijo que tu casa nos salvaría. ¿Salvarlos de qué? De las deudas, susurró. ¿De cuánta deuda? Dudó. Millones. La palabra cayó como un golpe. Millones. La miré fijamente. Brent ya no perseguía lujo. Se estaba ahogando. Hice la siguiente pregunta con cuidado. ¿Cómo llegó tan lejos? Malas decisiones. Querer aparentar. Pedir dinero para cubrir otras deudas. Promesas privadas. Cuando un proyecto falló, usó otro para ocultarlo. Y empezó a decir que el dinero vendría del apoyo familiar. De ti. Mi voz tembló. Prometió mi casa antes de siquiera pedírmelo. Sí. Y tú seguiste con él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que podía arreglarlo. Pensé que si aguantábamos un mes más, un trato más, una reunión más, todo se estabilizaría. Esa vieja mentira. Un mes más, una oportunidad más, una excusa más. La miré y vi a una mujer que había cambiado la verdad por comodidad, hasta que la comodidad se convirtió en pánico. Entonces hice la pregunta más importante. ¿Sabías que hombres relacionados con sus deudas estaban en el aeropuerto? Su rostro cambió al instante. ¿Qué? Respóndeme. No, dijo de inmediato. No. Sabía que Brent tenía prestamistas peligrosos, pero no sabía que alguien estaría allí. Pensé que dejarte sola te asustaría, no que te pondría en peligro real. Lo juro por la memoria de papá. La observé con atención. Por primera vez, parecía realmente sorprendida. No controlada. No calculada. Y le creí, al menos en esa parte. Pensaste que el miedo era aceptable, dije en voz baja. Solo no pensaste que el peligro sería real. Entonces empezó a llorar. No de forma dramática. No exagerada. Lágrimas pequeñas, rotas, deslizándose por un rostro que finalmente se había quedado sin mentiras. Nunca quise que llegara tan lejos, susurró. Pero llegó. Lo sé. Dijiste que estaba inestable. Brent me dijo que lo hiciera. Dijo que si alguien hacía preguntas, tenía que adelantarnos a la historia. Así que ayudaste a borrarme. Se cubrió la boca con una mano. Me avergüenzo, mamá. Bien, dije, antes de poder detenerme. Deberías. Se estremeció. Después de un largo silencio, dijo algo que no esperaba. Brent ya no solo le teme a los prestamistas. Esperé. Bajó la voz. Tomó algo. ¿Qué quieres decir con tomó algo? Documentos. Registros de clientes. Archivos internos de negocios. Dijo que eran palanca. Que si los inversores intentaban dejarlo fuera, tenía pruebas de cosas que ellos no querían que salieran a la luz. Pero ahora esos documentos desaparecieron, y cree que alguien de su propio entorno los recuperó. Por eso está actuando así. Cree que todos lo están traicionando. Un frío me recorrió el cuerpo. Eso explicaba el pánico. El esconderse. La presión. El peligro repentino. Esto ya no era solo deudas. Era un hombre desesperado, tratando de sostener una vida falsa que se estaba desmoronando. ¿Dónde está ahora? Pregunté. En la villa. Cree que estoy en el spa. Si supiera que vine aquí, perdería el control. La miré directamente. Entonces ven conmigo ahora. Déjalo. Su rostro se quebró. No puedo. ¿Por qué no? Porque tiene la única copia de algo que puede protegerme. ¿Protegerte de qué? Bajó la mirada. De que me culpen. Sentí otra punzada de ira. ¿Culparte de qué, Chloe?
Ahora lloraba con más fuerza. Firmé autorizaciones de transferencias. Al principio pequeñas, luego más grandes. Dijo que era temporal. Que era normal. Parte del dinero estaba vinculado a empresas fantasma. Sabía que parecía mal, pero prometió que así funcionaban estos negocios. Se me secó la boca. Entonces, ¿estabas involucrada? Sí, dijo. Por eso entré en pánico cuando te negaste. Si Brent caía, pensé que yo caería con él. Ahí estaba. Toda la forma completa y horrible de la situación. ¿En qué estaban metidos? ¿Por qué ocurrió la traición? ¿Por qué la presión se volvió extrema? ¿Cómo todo estaba conectado? Chloe no era solo una esposa ciega siguiendo órdenes. Había entrado en ese mundo con él. Tal vez no desde el principio. Tal vez no con orgullo. Pero había entrado. Me recosté en la silla, agotada. Ya no sé quién eres. Levantó la vista, con lágrimas en el rostro. Yo tampoco. Por un momento, eso fue lo más verdadero que había dicho en todo el día. Entonces la puerta se abrió de golpe. Daniel entró rápidamente, con uno de sus hombres de seguridad detrás. Tenemos que irnos ahora, dijo. Chloe se levantó de un salto. ¿Qué pasó? Daniel la miró primero a ella, luego a mí. La villa fue allanada. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Por quién? Uno de los prestamistas de Brent, respondió Daniel. La policía está en movimiento. Brent huyó. Chloe dejó escapar un sonido ahogado. ¿Huyó? La expresión de Daniel era dura como piedra. Por lo que interceptamos, cree que lo traicionaste. Cree que viniste aquí para darle la espalda. El rostro de Chloe se volvió completamente pálido. Y entonces Daniel dijo las palabras que lo cambiaron todo otra vez. Viene hacia aquí. Durante un segundo congelado, nadie se movió. Luego Chloe emitió un pequeño sonido roto y se aferró al borde de la mesa como si sus piernas no la sostuvieran. Mi propio corazón latía tan fuerte que sentía que todo mi cuerpo vibraba. Daniel ya estaba en acción, calmado y rápido al mismo tiempo. Salimos por el pasillo de servicio, dijo. Ahora. Su hombre de seguridad abrió la puerta y revisó ambos lados. Susan apareció de inmediato desde la sala contigua, con el rostro tenso y concentrado. Chloe me miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. La miré de verdad. Ya no era la mujer pulida de las cenas elegantes. Era una persona asustada, de pie entre las ruinas de sus propias decisiones. Muévete, dije. Nos apresuramos por un pasillo trasero silencioso, bajamos por un ascensor y salimos por una salida privada hacia un estacionamiento subterráneo. 2 vehículos negros ya estaban esperando. Daniel me guió hacia el primero junto a Susan. Chloe fue llevada al segundo con seguridad. Cuando las puertas se cerraron, miré a Daniel. ¿Brent está armado? No lo creemos, respondió, pero las personas desesperadas hacen cosas imprudentes. El auto arrancó. Miré por la ventana como las luces del hotel quedaban atrás y sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. A esto habíamos llegado. Abogados. Seguridad. Salidas ocultas. Todo porque un hombre quería parecer rico, y una hija quería seguir creyendo una mentira. Tomamos una ruta más larga hasta la casa de Daniel. Cuando entramos, los portones se cerraron detrás de nosotros y más personal de seguridad tomó posiciones. Marta nos recibió en la entrada, pálida pero firme, y llevó a Chloe a una sala mientras Daniel hablaba en voz baja por teléfono. Yo me quedé un momento en el vestíbulo principal, intentando recuperar el aliento. Luego Chloe regresó. Se había lavado la cara, pero tenía los ojos hinchados. Se veía más joven de alguna forma, no por inocencia, sino porque el miedo había borrado la máscara dura y brillante que había llevado durante tanto tiempo. Mamá, dijo en voz baja. ¿Podemos hablar a solas? Susan empezó a protestar, pero levanté la mano. No completamente a solas. La puerta se queda abierta. Chloe asintió rápido. Nos sentamos en una pequeña sala junto al vestíbulo. La puerta quedó abierta.
Podía ver a Daniel hablando con uno de sus hombres afuera, pero nos dio espacio. Durante unos segundos, Chloe solo lloró en silencio. Luego se secó el rostro y se obligó a hablar. «Tengo que contarte todo ahora». «Sí», respondí. «Tienes que hacerlo». Y lo hizo. Me contó que Brent no solo había mentido a los inversores, también a los prestamistas. Había usado dinero de un negocio para cubrir pérdidas de otro. Creó una falsa sensación de éxito organizando fiestas caras y actuando como si el triunfo estuviera siempre a un paso. Chloe lo ayudó a mover dinero a través de cuentas que nunca debería haber tocado, porque le decía que era temporal y lo suficientemente legal como para salir adelante si el trato se concretaba. Ella quiso creerle. Porque admitir la verdad significaba aceptar que toda su vida era una mentira. Luego todo empeoró. Un grupo de prestamistas extranjeros empezó a presionar a Brent. Querían su dinero. Él les prometió que podía asegurar una propiedad familiar en Estados Unidos. Esa propiedad era mi casa amarilla. Les dijo que era segura, valiosa y fácil de usar una vez que yo firmara la autorización. Cuando me negué, entró en pánico. Entonces tomó documentos de uno de los grupos del proyecto en Dubái como forma de presión, pensando que eso le daría tiempo. En lugar de eso, enfureció a todos. Los inversores querían recuperar los documentos, los prestamistas querían su dinero y Brent quería mi casa más que nunca. Así que el viaje no era realmente unas vacaciones, dijo Chloe entre lágrimas. Era una trampa. Tragué saliva. Sigue. Él dijo que si firmabas, podríamos estabilizar todo antes de que alguien saliera lastimado. Me dije que sería algo temporal. Me dije que me perdonarías después, cuando todo estuviera seguro. Me lo repetí tantas veces, que dejé de escuchar lo horrible que sonaba. Me quedé completamente quieta. Entonces, ¿por qué dejarme en el aeropuerto? Porque dijiste que podrías cambiar tu testamento, susurró. Brent perdió el control después de eso. Dijo que si el miedo no funcionaba, el abandono sí. Dijo que cuando te sintieras indefensa, firmarías cualquier cosa para volver a casa. Cerré los ojos un instante. ¿Sabías que estaba mal? Sí, lo sabía. Pero igual lo hice. Se derrumbó otra vez, con los hombros temblando. Pensé que estaba ayudando a mi esposo. Pensé que estaba salvando mi vida, pero estaba ayudándolo a destruirlo todo. Esa era la verdad. No la consolé de inmediato. Hay dolores que tienen que sentirse por completo para enseñar algo. Después de un rato, hice la pregunta que llevaba tiempo dentro de mí. ¿Me amabas mientras hacías todo esto? Levantó la vista, sorprendida, como si no esperara que esa fuera la pregunta más difícil. Sí, susurró. Por eso es tan horrible. Te amaba, pero elegí el miedo y la codicia en lugar del amor. Creí que podía hacer algo malo una sola vez y seguir siendo la misma persona después. Estaba equivocada. Esa respuesta dolió, pero era honesta. Y la honestidad era lo primero decente que me daba en mucho tiempo. En ese momento, Daniel apareció en la puerta. La policía tiene a Brent. Chloe soltó un jadeo. Me puse de pie lentamente. ¿Está vivo? Sí, respondió Daniel. Vivo y bajo custodia. Intentó salir de la ciudad usando un contacto privado, pero los prestamistas ya lo estaban buscando, y las autoridades llegaron primero. Los documentos que robó fueron encontrados en su poder. La habitación quedó en silencio. Se había terminado. No de forma mágica. No de forma perfecta. Pero había terminado. En los días que siguieron, todo empezó a aclararse. Con la ayuda de Susan, Robert, la embajada y el equipo de Daniel, recuperé mis documentos. Mi pasaporte, mi cartera y mi teléfono fueron devueltos por vías legales. Mis cuentas fueron aseguradas. Mi propiedad quedó protegida con medidas legales más fuertes. Se dejó constancia formal de que nunca firmé ninguna transferencia y de que cualquier intento de usar mi propiedad fue fraudulento. Brent enfrentó cargos relacionados con mala conducta financiera, robo de documentos y actos de coerción vinculados al intento de usar mi propiedad. Como Chloe cooperó completamente después de la reunión en el hotel y entregó mensajes,
detalles de cuentas y toda la verdad. Su situación legal fue diferente. Aún así, tuvo que asumir responsabilidad. Y eso era importante. No quería un final de cuento de hadas donde todos lloran y todo desaparece. Así no funciona la vida. Si las personas toman decisiones terribles, tiene que haber consecuencias. Chloe perdió la vida que había construido con Brent. El departamento. La imagen. El mundo pulido que estaba tan desesperada por mantener. Todo se vino abajo. Los amigos desaparecieron, las invitaciones se terminaron, la gente que amaba el brillo, desapareció cuando el brillo se apagó. Y yo también cambié. Una semana después, volví a casa sana y salva. Daniel fue conmigo al aeropuerto, junto con Marta, para despedirme. Esta vez, tenía mis documentos en mis propias manos. Esta vez, nadie podía tocar mi pasaje. Antes de pasar por seguridad, me giré hacia Daniel. Me salvaste la vida, le dije. Él negó suavemente con la cabeza. Tú también la salvaste. Elegiste la verdad cuando habría sido más fácil quedarte en silencio. Sonreí entre lágrimas. Era una de las cosas más bonitas que alguien me había dicho en años. De regreso en Estados Unidos, lo primero que hice fue ir a la Casa Amarilla. Era el final de la tarde. El pequeño porche se veía igual. La pintura estaba un poco más gastada. Las rosas junto al camino necesitaban poda, pero la casa seguía allí, cálida bajo la luz del sol, llena de recuerdos. Me quedé de pie un largo rato, con la mano apoyada en la reja, y me permití llorar por Mark. Por los años en los que intenté mantener todo unido, y por la verdad de la que finalmente dejé de huir. Una casa no es solo madera y clavos. A veces es la prueba de que tu vida importó. Me quedé con la casa. Actualicé mi testamento. Y sí, lo cambié. No fue solo por venganza, aunque seré honesta, una parte de mí quería que Chloe sintiera lo que es perder. Pero lo hice por una razón más profunda. La confianza es algo valioso. Si alguien está dispuesto a usar tu amor en tu contra, no le entregas las llaves de tu futuro y lo llamas bondad. Puse la mayor parte de la casa y mis ahorros en un fideicomiso protegido. Una parte fue destinada a causas que le importaban a Mark, incluyendo un fondo de becas para estudiantes de familias monoparentales. Y una porción más pequeña quedó reservada para Chloe. Solo si cumplía ciertas condiciones con el tiempo. Honestidad, terapia, cumplimiento legal, años de comportamiento constante y responsable. No promesas, no lágrimas, pruebas. Cuando Chloe vino a verme por primera vez después de regresar, se veía distinta. Sencilla. Cansada. Humilde. Sin bolso de diseñador. Sin sonrisa ensayada. Solo mi hija, despojada de todo lo superficial. Nos sentamos en la mesa de mi cocina. No espero que me perdones ahora, dijo. Eso está bien, respondí, porque perdonar no es lo mismo que fingir que nada pasó. Asintió y lloró en silencio. No la abracé de inmediato. Pero tampoco la eché. Si la sanación llega, tiene que ser honesta. Durante el año siguiente, siguió apareciendo. Terapia. Trabajo. Responsabilidad. Sin excusas. Sin mentiras disfrazadas. Le quedaba un camino largo, pero por primera vez en años, caminaba sobre terreno firme. En cuanto a mí, me volví más fuerte que antes de Dubái. No más dura, no más fría, más fuerte. Aprendí que el silencio puede ser peligroso cuando protege a las personas equivocadas. Aprendí que la traición familiar duele profundamente, pero no tiene por qué destruir tu vida. Aprendí que confiar en tu intuición no es crueldad, es sabiduría. Y aprendí que, a veces, lo más valiente que puede hacer una madre, es dejar de rescatar al hijo que sigue provocando el incendio. Meses después, Daniel me llamó para saber cómo estaba. Nos reímos de lo horrible que es el café de aeropuerto, y de cómo Marta seguía preocupándose porque él trabajaba demasiado. Me dijo que sonaba diferente. Mejor, le dije. Se nota, respondió. Y tenía razón. Estaba mejor. No porque el dolor hubiera desaparecido,
sino porque la verdad me había liberado de seguir mendigando amor a personas que solo querían control. Así que, si estás escuchando mi historia, recuerda esto. El amor nunca debería pedirte que te destruyas para demostrar que te importa. La familia no debería usar el miedo como herramienta y cuando tu corazón te advierta que algo está mal, escúchalo. Puedes salvar tu futuro. Mi nombre es Linda Parker. Y el día que mi hija me dejó abandonada en Dubái, pensé que mi vida se estaba terminando. Pero no era el final. Era el día en que finalmente empecé a despertar. Y si esta historia tocó tu corazón, deja que te recuerde valorar la verdad, proteger tu paz y rodearte de personas que eligen el amor por encima de la codicia. Y mientras piensas en eso, tómate un segundo para dar like, comentar y suscribirte. Porque historias como esta importan, cuando nos ayudan a sentirnos menos solos.